Y por otro lado, el tema fijo que traemos siempre, que es el tema de Glefaran. Y aquí tengo un par de cosas que me gustaría comentaros. Por un lado, hace unos meses, creo que fue a petición de H. Bildu, se hizo una petición de información y de documentación a la empresa, que creo que nos respondieron ahora en septiembre, y en la cual también además se les pedía los datos que nosotros pedimos que se trajesen a las comisiones de medio ambiente en mayo. En mayo hicimos una petición para que en las comisiones de medio ambiente tuviésemos disponibles los datos de emisiones del opacímetro y los datos del consumo de oxígeno de esta planta. Y bueno, me he encontrado varias cosas importantes en la respuesta que os han dado. Creo que la respuesta ha llegado en septiembre, si no me equivoco por las fechas, pero hace mucho tiempo que venimos denunciando que el número de paradas que esta empresa comunica al gobierno vasco y las incidencias que comunica al gobierno vasco y por las cuales deja de comunicar las emisiones que esta planta tiene son tremendamente exageradas. No hay ningún caso en el Estado español ni siquiera que se le acerque al número de paradas que tiene esta empresa, que ronda en torno a los 100 al año. Y también hace muchísimo tiempo que venimos denunciando que una de las causas por las cuales nosotros consideramos que esta empresa tiene ese problema es por la humedad con la que queman la biomasa, la astilla o el material que queman en esa caldera. Pues bien, me he encontrado a la respuesta, creo que era de H. Bildu, de cómo se controlaban las emisiones volátiles de partículas de los acopios de esta planta. Me he encontrado que la respuesta que ellos dan, aparte del sistema que van a implantar, es que la humedad que tienen media en los acopios de material que meten a la caldera es del 45%. Es una respuesta de Glefaran y es una respuesta brutal. Eso por un lado confirma lo que llevamos tiempo denunciando, que durante 2017 y 2018 las medias que se sacaron de emisiones de esta planta con un valor referencial anual tomado un día al año eran totalmente erróneas, porque el 45% de media, nosotros hemos dicho que seguramente en los meses de invierno la humedad de estos acopios ronda el 60 o 65%, cuando se hace esa prueba los valores que se barajan son del 20%. Eso quiere decir que si Glefaran reconoce que de media tiene el 45%, los datos de las medidas de emisiones que se han pasado durante 2017 y 2018 no son válidos. Es una de las cosas que hay que decirle al gobierno vasco. Y por otra parte, cuando se pidió que se trajese a las comisiones de medio ambiente los datos del opacímetro, de las emisiones de la chimenea y los datos del oxígeno, nos sorprendió en aquel momento muchísimo que el equipo de gobierno municipal le pidiese estos datos a la propia empresa. Nosotros dijimos que eso no era algo correcto. Dijimos que tenemos una institución y unos organismos que son los encargados de fiscalizar el funcionamiento de esta planta, que corresponde al gobierno vasco, y que se tenían que traer datos oficiales del gobierno vasco. Pues bien, me he encontrado en la respuesta de Glefaran que son ellos precisamente los que os dicen, que voy a leerlo porque no me acuerdo de memoria, que el consumo de oxígeno no es un dato finalista sometido a control por parte de la empresa. No están obligados a su registro. Glefaran no lleva registro de las mediciones del oxígeno, pueden facilitar las de las partículas del opacímetro, pero los datos del oxígeno se tienen que pedir o consultar directamente con Medio Ambiente del Gobierno vasco. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que habéis tardado 5 meses en saber a quién le tenemos que pedir los datos del oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que no os ha servido al equipo de gobierno municipal, ni que os lo haya dicho la ciudadanía, ni que os lo hayamos dicho los grupos de la oposición. Tiene que ser Glefaran en un escrito quien os diga que estabais pidiendo mal los datos. Y a mí me preocupa bastante que después de 5
5 años, ya creo que va camino de 6, con todas las vueltas que llevamos dando con este tema, el equipo de gobierno municipal de Güeñes no sepa todavía a quién tiene que pedir los datos referentes a esta empresa. Entonces, bueno, me preocupa eso y me preocupa que estéis preparando un estudio en el cual vais a coordinar al CSIC, vais a coordinar al CIEMAT, va a participar el Instituto Carlos III, va a participar la UPV, lo estáis coordinando desde los equipos municipales de Güeñes y Zalla, no sé exactamente cuál de los dos lo pido primero, y ni siquiera sabéis a quién tenemos que pedir los datos con los que trabajar. Entonces, y repito, no es algo que diga yo, es algo que os ha dicho Glefarán en vuestra respuesta. Entonces, ahora que hemos perdido 5 meses en saber a quién tenemos que pedir estos datos, me gustaría saber qué vais a hacer al respecto. Si vais a pedir los datos de las emisiones y el oxígeno, si los vais a pedir a quien corresponde, que es a Medio Ambiente del Gobierno vasco, y si los vamos a tener, por ejemplo, actualizados en la página web del Ayuntamiento, porque los últimos datos de emisiones y con los que se puede trabajar públicamente creo que son de 2018. Entonces me gustaría saber qué vais a hacer con eso, Juan. Tomo nota de las peticiones, Javi, hablo con Medio Ambiente y Gobierno vasco y te doy respuesta, ¿vale? Vale. Por otra parte, he podido ver que ya tenemos respuesta del Gobierno vasco a los datos, al contraste que hicimos de consumo de oxígeno y emisiones y paradas de esta planta, y aunque no he podido verlo en definitiva ni verlo entero todavía, sí que hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención de lo que he podido ver en esta respuesta, que es que, primero, nos dicen que estábamos equivocados en nuestro cálculo cuando decíamos que si esta empresa estaba consumiendo un oxígeno del 21%, durante el tiempo que estaba de parada estaba funcionando. Nos dicen que no, que es todo lo contrario, que a partir del 17 es cuando se considera que está parada. Y bueno, si aceptamos eso, que no pongo en duda que sea cierto, yo no soy técnico, esto lo que nos hace es volver atrás y volver a tener el mismo problema que teníamos hace meses. Es decir, ¿cómo podemos dar por bueno el funcionamiento de esta empresa y cómo se puede dar por bueno las medias que estamos diciendo a la ciudadanía de Güeñes que tenemos en cuanto a calidad del aire, cuando tenemos una empresa que de media para 100 veces al año y medio año está parado? Eso teniendo en cuenta además que eso hay que sumarle que lo que nosotros dijimos, bueno, no he visto que hagan alusión a que los datos que utilizamos para los contrastos, tanto de oxígeno como del opacímetro, fuesen erróneos. Siempre hemos dicho que eran datos oficiales del Gobierno vasco, pero nosotros dijimos y denunciamos en el pleno que trajimos aquí esa documentación, que el sistema que tenía que medir el oxígeno de esta planta había estado 6 meses fuera de servicio, cuando es un dato que se tiene que comunicar cada media hora y es fundamental para saber qué está pasando con las emisiones de esta planta, y nos hemos encontrado que no estuvo 6 meses, estuvo bastante más, porque no había contabilizado 2021. Si no me equivoco, dicen que el primer aviso de que el aparato de medida de oxígeno, y digo que lo he mirado un poquito por encima, lo comunica la empresa el 25 de mayo, haciendo referencia a que ya tienen problemas el 11 de mayo, ¿vale? Y la última vez que vuelven a comunicar estamos hablando de mayo de 2020, mayo de 2020. Y la última vez que vuelven a comunicar que el aparato ya funciona en debidas condiciones es en febrero de 2021. Es decir, uno de los 2 aparatos más importantes que el Gobierno vasco tiene para poder controlar la actividad irregular de esta empresa está más de 6 meses fuera de servicio, cerca de 9 meses fuera de servicio. Eso es gravísimo. Y eso nos lleva al punto de partida que llevamos denunciando mucho tiempo y reivindicando, que es que para decirle a la ciudadanía de Güeñes que la calidad del aire que respiran sus familias es buena, necesitamos de una vez por todas saber los datos de emisiones reales de esa planta las 24 horas al día, los 365 días del año. Si no, todas las medidas que nos digan desde el Gobierno vasco no son legales, pero no son ciertas, ¿vale?
Son legales porque dentro de la legalidad se puede medir así, se puede contemplar así, pero no son ciertas porque no podemos descartar de la media del año que hemos tenido con la calidad de esta empresa, no podemos aceptar que 6 meses no podamos controlarlo. Vale, esas son algunas de las cosas que me he encontrado en la respuesta del Gobierno vasco. Por eso, para el próximo pleno traeremos una moción que esperemos que vaya firmada por todos los grupos, en la cual de una vez solicitemos al Gobierno vasco que tenga en consideración para la media de las emisiones de esta planta todas las emisiones que esta planta tiene. Y no quiero que sea una propuesta mía, quiero que sea una propuesta conjunta de todos porque creo que es fundamental. Y si bien es cierto que esta planta no está obligada, o el Gobierno vasco no está obligado a controlar los 365 días del año el funcionamiento de esta planta, también es cierto que no hay nada legal que lo impida y que tenemos la planta de quema de biomasa con un funcionamiento más irregular, alejada muchísimo de todo el Estado, a 400 metros de las casas de nuestros vecinos. Entonces, lo dicho, traeremos una moción en el próximo pleno que esperemos que todos respaldemos. ¿Algo más, Javi? En principio no.